Buenas noches. Lo primero es felicitaros porque permanecen ahí todavía, desde las 8 de la mañana. Qué aguante, qué disciplina, muy juiciosos. Yo ya me habría ido. Y en segundo lugar, como siempre, agradecer al doctor Abel Augusto Zamorano por su generosidad, por la invitación que nos hace a los miembros del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil. Cultivamos una amistad ya de más de 20 años y ustedes que lo tienen aquí en Panamá, aprovéchenlo. Es un hombre que tiene una vocación y una capacidad para servir y para enseñar y para compartir, y esa disciplina, esa entrega, esos sacrificios personales que hace, sin duda es una persona muy valiosa y deben aprovechar ese liderazgo del profesor y del magistrado Zamorano. Bueno, yo pues no me voy a tomar los 30 minutos, sería un abuso de parte de abusar del público. Trataré de resumir esto en 15 o 20 minutos, dada pues el horario y lo avanzado ya del tiempo. Los debates, los problemas y debates actuales en torno al lucro cesante. Esto surge básicamente por lo siguiente. Quienes han estado escuchando el tema del daño moral en este congreso y en los congresos anteriores, pues de hecho el instituto ha participado mucho del tema, y yo particularmente he presentado algunas conferencias en este escenario sobre el tema de los perjuicios morales o los perjuicios extrapatrimoniales o los inmateriales y toda la ambivalencia, todas las como decía el doctor Maximiliano, la creatividad de las altas cortes, los cambios, las modificaciones. Decíamos equivocadamente que el terreno del campo de lo material era un terreno más firme, más objetivo, más determinado, más determinable para el cálculo de la indemnización plena del daño. Y yo creo que estábamos equivocados, porque ahora que entramos en esta dinámica en Colombia de la oralidad, donde pues se evidencia con esa inmediación y con esa rapidez y con esa agilidad. El doctor Javier Tamayo decía que en Colombia somos muy exagerados, porque los fallos o los procesos tardaban 15 años y ahora tardan 15 minutos. Y más o menos es así, usted puede entrar a una audiencia y salir a las 2 horas con un CD, con su sentencia bajo el brazo. Entonces, en esa dinámica, al margen de que consideremos que sea buena o no, que se afecte el rigor probatorio y el rigor jurídico y todo lo demás, pues se evidencian muchas cosas, entre esas este tema. No es tan cierto, no es tan objetivo, no es tan cuantificable el asunto de determinar los perjuicios materiales. Pensamos que era un asunto de tema actuarial, financiero, matemático, contrastable con las pruebas, y en parte sí, pero en gran parte no, porque en el lucro cesante, tal vez el grueso de la indemnización del daño, tal vez no, donde están las sumas más importantes de la indemnización del daño, hay tantos criterios y tan variados que de la forma como usted asuma política y jurídicamente el caso, pues la calculadora le arrojará uno u otro valor. Entonces, es tan subjetivo, si me permiten el término, y tan movedizo y tan impreciso hablar de los extrapatrimoniales como de los criterios para hacer un cálculo adecuado del lucro cesante. Y vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. Podemos avanzar. El programa que traía propuesto pues es hablar de la tipología del daño, los factores que intervienen en esa liquidación del lucro cesante, qué es lo que el juez, las partes, la víctima, la aseguradora, el victimario, todos los interesados tienen que acreditar o deben acreditar para una determinación más o menos adecuada, permítame el término, de ese lucro cesante. Y finalmente un análisis jurisprudencial donde ponemos 3 o 4 casos que ilustran verdaderamente la complejidad del tema y la variabilidad. Pues la tipología lo hemos visto aquí mucho. Tenemos unos perjuicios materiales, podemos avanzar, que son los patrimoniales o económicos, el daño emergente y el lucro cesante.
vamos a ocuparnos del lucro cesante y esos extrapatrimoniales que hemos abordado tantas veces en la doctrina, en la jurisprudencia, que no son objeto del análisis aquí ahora, ese daño moral, el daño fisiológico, el daño a la vida de relación, la alteración de las condiciones de existencia, la afectación a los bienes constitucionales y convencionalmente protegidos, que son otro capítulo que pues ahora no tendremos en cuenta, pero para que nos contextualicemos por lo menos, ese es el cuadro, esa es la foto, esa es la tipología y de allí abordaremos entonces exclusivamente dentro de los patrimoniales el tema del lucro cesante. Continuemos. Más adelante, por favor, los factores que intervienen entonces en esa liquidación del lucro cesante. Y yo diría que esta imagen es más o menos ilustrativa, no es taxativa, pero de alguna manera enmarca los problemas que se deben abordar jurídica y probatoriamente para una determinación adecuada en honor al principio de la reparación plena del daño respecto del lucro cesante. Entonces ahí hablamos de la edad y sexo de la víctima y los reclamantes, primer punto fundamental, de la duración de la incapacidad, de la pérdida de la capacidad laboral, de los ingresos de la víctima, cuáles son los ingresos de la víctima, si se acreditan o no, o cuáles son las presunciones de esos ingresos, si existen, como existe en Colombia, lo vamos a ver. De la ayuda de esa víctima directa a los familiares, esa contribución que se hace en virtud de las obligaciones alimentarias del derecho de familia. De los gastos personales de la víctima y de los descuentos o no de los beneficios recibidos por concepto de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Esto, repito, es enunciativo, no es taxativo, pero ya nos muestra un panorama muy complejo de que aquí el rigor probatorio es grande y que aquí nos acompañaremos entonces de pruebas científicas, de pérdidas de capacidad laboral, de dictámenes periciales, de dictámenes médicos, de la contradicción de esos exámenes para determinar en uno u otro caso hacia el futuro cómo sería adecuado el cálculo del lucro cesante. Podemos seguir, avancemos un poco más por favor, donde dice edad y sexo de las víctimas y reclamantes. Ese primer tema, digamos que es el punto de partida, porque a partir de la edad y del sexo de las víctimas, por lo menos en Colombia, y entiendo que así funciona en Panamá, habrá que determinar la vida probable de esa víctima y de los beneficiarios de la ayuda de la víctima o de las víctimas indirectas. Entonces en Colombia acudimos a unas tablas elaboradas por la Superintendencia Financiera de Colombia que dice cuál es el periodo de duración del hombre y cuál es el de la mujer. Vivimos tiempos diferentes y se calcula pues, con base en unos análisis científicos, antropológicos, de estadísticas de la duración de las personas en Colombia. Eso desde luego son unas tablas que admiten prueba en contrario y yo podré demostrar en el proceso que aunque la tabla de la superintendencia por técnica y bien elaborada que sea o que haya sido, pues esa víctima que falleció en el quirófano o por un accidente de construcción o por un accidente de tránsito realmente no iba a durar los 50 años que la tabla indica. Y para eso entonces tendremos que ir a ver qué está pasando con la historia clínica, qué patologías tenía, qué antecedentes, qué enfermedades, y poder decir, si bien la superintendencia certifica o indica que la edad probable de esta víctima son 50 años más, en lo que incidirá sustancialmente la liquidación de ese lucro cesante, pues las condiciones particulares y específicas de esta víctima no dan para que viviera 5 años más por sus enfermedades, o está viviendo horas extras. Así las cosas, siempre tendremos que acudir entonces a esa prueba científica en el proceso para controvertir lo que por esa regla general, lo que por estas tablas de la generalidad de la población colombiana se establece en por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces habrá pues necropsias y otro tipo de exámenes que allí nos den ese apoyo. Y lo mismo con los beneficiarios o con los reclamantes. Entonces así uno ve que
tenemos que entonces acudir al derecho, no solo al derecho de la seguridad social, no solo al derecho laboral, sino que en este caso al derecho de familia. ¿Hasta qué edad tenía ese padre obligación de brindarle alimentos al hijo? Hasta los 18 años, que es la mayoría de edad, hasta los 25 años si es que acredita que está estudiando, caso en el cual hasta allí habría lugar a liquidar en una u otra hipótesis ese lucro cesante que constituye ese ingreso frustrado, ese dinero del que se privan los beneficiarios por el fallecimiento de las lesiones de su padre en el caso de una cuota alimentaria. Entonces miren que aquí nomás, en el tema de edad y sexo, ya tenemos gran cantidad de variables. Ya hemos tocado la puerta del derecho laboral, del tema científico, de la prueba pericial, habrá que llamar a un amigo experto en derecho de familia. Todo eso va alimentando lo que debería ser un esquema más claro, más determinable, más objetivo, más cuantificable de lo que conduzca a una adecuada liquidación del lucro cesante. Continuemos. Hay unas normas que referenciamos en Colombia sobre cómo se establece la pérdida de la capacidad laboral, cuál es el funcionamiento y la naturaleza de la Junta Regional y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Cada vez más es una prueba absolutamente necesaria, acompañada de otras, desde luego, sin que hablemos pues de tarifa legal de prueba, para que el juez tenga elementos de cuantificar ese lucro cesante en lo que tiene que ver con los dictámenes de pérdida de capacidad laboral. Vamos más adelante y entonces empezamos a ver algunos casos que generan discusión, repito, en el escenario exclusivo del lucro cesante. La presunción de ingresos del salario mínimo. En Colombia, jurisprudencialmente, y como pocas veces, de acuerdo a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la sección tercera del Consejo de Estado, repito, de acuerdo en que la presunción de ingresos de una persona que no los logra acreditar en el proceso será la del salario mínimo legal mensual vigente. Entonces digamos que es un favor probatorio, que la víctima entra con una ayuda probatoria al proceso, que si no tiene la capacidad de demostrar que venga al mínimo, por lo menos jurisprudencialmente es establecido que se presumirá y el ingreso base de liquidación para establecer el lucro cesante será entonces el del salario mínimo legal vigente para la época de los hechos o para la época de la conciliación o para la época de la sentencia. Y así lo dijo la Corte y lo ha reiterado el Consejo de Estado también, como quiera que no se llegó al proceso de certificación laboral alguna respecto de la actividad laboral que desarrollaba la señora Vega Medina, para el momento de los hechos, la Sala aplicará la presunción en cuya virtud se asume que toda persona que se encuentre en edad productiva, y allí nos iremos entonces al derecho laboral a ver qué sea productiva y desde cuándo podemos empezar a trabajar, devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces ahí tenemos, digamos, esa ayuda, esa presunción, pero el debate está latente. Lo que pasa es que no le hemos entrado con rigor a eso, ni los jueces, ni los doctrinantes, ni los litigantes, ni las aseguradoras. Eso es una presunción que admite prueba en contrario. Estamos rastreando en un estudio que estamos haciendo en Medellín a ver quién le ha metido el diente al tema de desvirtuar la presunción de ingresos del salario mínimo, o si es que vamos a concluir que es que no hay prueba en contrario, y entonces no habrá ese desgaste probatorio. Pero ese es uno de los puntos importantes para tener en cuenta. El que sigue entonces, la exigencia de la dependencia económica. Aparece luego del accidente, luego de la lesión, luego del daño causado a la víctima directa, una serie de beneficiarios o de pretensores o de interesados en la ayuda económica, en virtud del derecho de familia, en virtud de ayudas esporádicas, en virtud de aprovechamientos de la coyuntura procesal e histórica. No, ya por lo menos ha dicho la Corte del Consejo de Estado, es que hay que acreditar la dependencia. Dicho de otra manera, y si se quiere más gráficamente, si en vida del fallecido, del alimentante, del padre, del hermano, del abuelo, de quien sea, usted no recibía esa ayuda económica, no será en virtud de la responsabilidad civil que cambiemos la historia y las condiciones que se tenían. Es que no existe un daño, es que no hay un daño. Si
por padre que fuera, usted no estaba recibiendo la cuota alimentaria, habrá lugar a desvirtuar esa legitimidad en tanto la dependencia económica está desacreditada, no se ha acreditado, no existía, y si no existía, pues no podemos hablar de un daño cierto, actual, objetivo, indemnizable. Y entonces, en este caso y en muchos más, se niega el lucro cesante en favor de los padres y hermanos del fallecido por no acreditar la dependencia, entre otras cosas porque se está volviendo costumbre en nuestro país y que depende de las circunstancias, como si estemos hablando de parte débil y de parte fuerte y de ayudas a la luz de la responsabilidad civil, es que la responsabilidad civil no hace favores ni obras de beneficencia. Aquí se trata de poner a la víctima en la situación que estaba más parecida antes del hecho lesivo y en ese sentido, si no se es alimentante, si no se es alimentario, pues no podrá haber legitimidad para pretender esa reparación. ¿Cómo es que si fallece el padre, quien tiene derechos en principio, pues serán los hijos en las condiciones de menor de edad o si es hasta los 25 años como lo establezca la legislación de cada país? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo, si el que fallece es el hijo, ejemplo contrario, aparecen los padres pretendiendo la reparación por concepto de lucro cesante. Esos padres pretenderán la reparación por prejuicio moral, seguramente por la tristeza que tienen por la muerte de su hijo, pero es que uno no puede ser alimentante y alimentario al mismo tiempo. O yo recibo alimentos de mi padre, o yo soy el que alimento a mis padres. Entonces, ese tema ha venido, digamos, siendo objeto de tratamiento jurisprudencial para determinar la verdadera legitimidad de esa privación de la ayuda económica que se tenía en la vida de la víctima directa. Es otro punto bien importante para debatir y que está siendo pues objeto de estudio actualmente. Formas alternativas del pago es otro debate que aparece importante. ¿Por qué? En lo que tiene que ver con el lucro cesante. Resulta que lo que ocurre en la práctica judicial es que acudimos a las tablas de ejercicios actuariales, matemáticos y financieros para traer un valor futuro al presente y pagarle de contado a la víctima todo el dinero juntico. Y así es que usualmente ocurre en la práctica, y digamos que es un ejercicio serio, para los que saben sumar y restar seguramente que está bien hecho, pero ya hay otras alternativas, inclusive planteadas por la doctrina y aceptadas por la jurisprudencia. Si no habría fallecido esa víctima directa, ¿cómo sigue el mundo fenoménico? Pues tendrá que seguir trabajando y ganándose su salario mínimo que ya en traje lo están presumiendo. Entonces aparece el victimario y dice, yo no tengo por qué pagarle a usted anticipadamente los 500 millones que dice el cálculo actual que le tengo que pagar. Yo puedo constituir una fiducia y pase los primeros de cada mes por el salario como seguiría la vida si el accidente no hubiera ocurrido. Eso generó mucho debate, pero realmente es la indemnización plena del daño, es el respeto del derecho de la víctima y es el respeto del derecho del victimario también. ¿Quién le dijo a usted que yo tengo que anticiparle los ingresos por los 30 años de vida probable que faltaban? Supongamos que no hubiera pasado nada, el primero de cada mes pase por su chequecito y venga yo le consigno. Entonces, otro punto a tener en cuenta. Miren que se presentan muchas cosas. Pérdida de capacidad laboral. Lamentablemente en nuestros países y Colombia no es ajeno a eso, se vienen presentando muchos temas de corrupción con esto, porque es que dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral es que se proyectan las indemnizaciones a futuro. Una persona de 25 años con un ingreso de 5 millones de pesos y una pérdida de capacidad laboral del 70%, esto es una invalidez, saque la calculadora o busque a alguien que sepa hacerle la cuenta. Y hemos encontrado en unas investigaciones que estamos haciendo con unas aseguradoras en Colombia que hay mucha corrupción en esta tasación y hay grupos de médicos vendiendo pérdidas de capacidad laboral por cuánto la necesita.
yo le certifico cuánto necesita, y el dictamen, la elaboración, y como nosotros somos abogados, normalmente lo que salimos a mirar es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pero habrá que hacer un análisis acompañado del científico, desde luego, no nosotros, para que nos diga si eso está bien, que nos lea eso, que nos interprete, que nos explique, y tener la capacidad como abogados de cuestionar, de controvertir ese tipo de dictámenes, y han aparecido muchas irregularidades en dictámenes del 20, el 30, el 40%, que finalmente controvertidos con otra prueba pericial, con otro grupo de médicos colegiados, que aparece una pérdida del 5, del 2 o del 0. Y inclusive lo evidenció la Corte Suprema de Justicia. Para que la Corte, Sala Civil en Colombia, diga que se desestima la pretensión de lucro cesante al prosperar la objeción por error grave del dictamen pericial de reconocimiento de pérdida de capacidad laboral, esto es un mensaje muy contundente. Y además fue elaborado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Colombia, que es la entidad que merece más respaldo, más prestigio, más credibilidad en el tema de la tasación de este tipo de dictámenes de pérdida de capacidad laboral. Dice la Corte, las conclusiones de la pérdida de la pericia resultan abstractas y etéreas, al punto que da cuenta de una incapacidad permanente parcial sin especificar en qué consiste, cuál es el órgano o la función afectada y de qué manera. Entonces, esto evidencia que el tema es complejo y ahí hay que poner mucha atención. Desde luego se vuelve un tema interdisciplinario, nosotros no tendremos la capacidad para analizar eso, pero habrá que buscar quien sepa leer los dictámenes periciales, desde luego desde la área de la medicina. Otro tema en lucro cesante, para que vamos avanzando, otro tema de gran debate, de gran discusión que tenemos desafortunadamente en Colombia, es el lucro cesante por la muerte de un menor de edad. En Colombia tenemos ya un auto aprobatorio de una conciliación y una sentencia en la que fue ponente el actual ministro de Justicia, que los acompañará mañana, miembro fundador del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil, el doctor Enrique Gil, en la que hay una tendencia, no podemos decir que es unificación jurisprudencial, pero hay una tendencia a reconocer perjuicios a título de lucro cesante por la muerte de un menor. Y es que un menor, quienes somos papás, desde luego que ese es el verdadero amor de la vida, pero un menor es un verdadero daño emergente. ¿Va para qué? Pues colegios, universidad, transporte, vestuario, salud, recreación. Y no lo podemos convertir de la noche a la mañana por arte de la magia que suministra la responsabilidad civil en alimentante de los padres. Ese menor no le daba nada sino amor y cariño a sus papás, pero es que estaba en el colegio. Él no trabajaba en las condiciones pues que realmente se acredite que no trabajaba, no tenía ingresos ni tenía la obligación de alimentar a sus padres, que eran los que tienen la obligación alimentaria. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? Una maroma traída de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que más o menos dice que se presume que los colombianos nos casamos a los 25 años, también es pura paja, pura mentira, pero supóngase que así sea. Supóngase que en Colombia nos casamos después de los 35 o 40, por eso dicen que es de los países más felices del mundo, pero supóngase que así sea. 25 años. Entonces, el ejercicio que hace el Consejo de Estado es el siguiente. La niña que fallece tiene 14 años, en este caso la sentencia que estamos viendo en pantalla. Dice, se supondría que iba a llegar a la mayoría de edad, esto de a los 18 años, y que entre los 18 años y entre los 25 que se presume que la niña se iba a casar, pasan 7 años. Y entonces acudimos también al favor probatorio del ingreso del salario mínimo y le calculamos un ingreso de los 18 a los 25 en esos 7 años, y esa es la cuota alimentaria, o ese es el lucro cesante que habrá que entregarle a los padres. Eso es un cuento muy reforzado, eso no es puede que esos sean temas de solidaridad, que busquemos estados generosos, que busquemos aseguramientos de otras cosas, pero no desde la responsabilidad civil. Eso no existe en el mundo de la responsabilidad civil, eso no es un daño cierto. Pero así se viene, digamos, abordando ese tema, muy preocupante, desde luego absolutamente discutible. Y no solo es una sentencia del Consejo de Estado del año 2012, sino un auto que aprobó una conciliación en el Consejo de Estado
en el caso que les estoy planteando de la niña que falleció a los 14 años. Entonces, para terminar, estos son 5 o 6 ejemplos puntuales, actuales, prácticos, del día a día, para quienes ejercemos la profesión en esto de la responsabilidad civil y el derecho de seguro. Esto es de todos los días en los despachos judiciales. Y de acuerdo a la posición que usted asuma, política, probatoria, jurídica, de solidaridad, antropológica, psicológica, lo que se le ocurra para justificar una otra cosa, pues la operación matemática desde luego le va a dar una cifra totalmente diferente. Habrá que ir buscando unos criterios uno pensaba que estábamos, repito, en terrenos más precisos, más objetivos, más contrastables, y resulta que nos estamos volviendo en el tema del lucro cesante de tantas interpretaciones y posiciones que allí tampoco tenemos la seguridad jurídica que pretende todo el mundo. Esto es un tema que conviene a la víctima, para no generar falsas expectativas, que conviene al victimario, al responsable, al transportador, a la aseguradora, a la administración de justicia. Sería más fácil ir avanzando en esos tópicos. Hay entonces, para terminar, un proyecto de ley liderado en Colombia por el doctor Sergio Rojas, miembro del instituto también, en los que pretende abordar algunos criterios para dejar esto ya no vía jurisprudencial, sino vía legal, determinar un poco claridad en algunos aspectos. Por ejemplo, respetar el tema de la presunción del ingreso del salario mínimo legal vigente. Bien. Sumarle el factor prestacional a esos ingresos del 25%. Otro debate. Hay quienes suman esos ingresos o ese porcentaje de factor prestacional. Pregúntenle a los laboralistas y ninguno se pone de acuerdo si es el 27, el 25, el 28, el 33%, pero sea cual sea la cifra del factor prestacional de cualquier salario, entonces además le suman eso. Y unos dicen, le sumamos el factor prestacional a la presunción del mínimo cuando ni trabajaba, o sea, le estamos entrando al bolsillo una platica que no se ganaba y además le estamos dando la ñapa de que le vamos a pagar prestaciones sociales de algo que no existía. Ese debate está vigente. ¿Qué dice el proyecto de ley? Sumemos el factor prestacional, si está acreditado que estaba vinculado. Si está acudiendo a la presunción del ingreso sin trabajar, entonces no tengamos en cuenta el factor prestacional. Bueno, esa puede ser una posición más o menos honrosa, más o menos decorosa respecto a la indemnización plena del daño. Restemos los gastos personales de la víctima, eso es otra cosa. Las demandas se presentan con un ingreso base de liquidación de lo que la persona devengaba. Y eso no está bien hecho, esa operación tiene un error. ¿Por qué? Porque es que el ingreso base de liquidación no puede estar constituido por el 100% de los ingresos del fallecido. Ese fallecido comía, se transportaba, compraba ropita, iba al estadio, tenía gastos personales que no pueden entrar al patrimonio completo de la familia, por buen padre de familia que fuera. Él tenía unos gastos y eso habrá que descontarlo. ¿Qué ha dicho la Corte? Que el 20%, que el 25%, que el 30%, que si es hijo soltero el 50%, ahí tampoco hay claridad cuánto vamos a descontar, pero algo hay que descontar. Esa víctima tenía unos gastos personales, los asumía y en virtud de eso no puede entrar a la masa con la que se liquide el ingreso base de liquidación. De la tabla de expectativa de vida, dice el proyecto de ley, acudamos a las tablas de mortalidad de la superfinanciera, está bien. La presunción para los hijos hasta los 25 años, como está en este momento. Entonces, esa es como las múltiples discusiones que se presentan aquí en el tema del lucro cesante. Son muchas más, son muy complejas y ese es el grueso de la liquidación del daño en temas de responsabilidad civil. De tal manera que era un poco para dejar, primero para retractarnos de que en el campo de los inmateriales estamos en el terreno subjetivo y de que en los materiales estamos más claros, no es cierto. Y segundo, para que empecemos a abordar temas serios, matemáticos, actuariales, probatorios, científicos, de la realidad social que permitan hacer unos cálculos más objetivos y acordes con la realidad en lo que tiene que ver con el desarrollo, la aceptación y el respeto por el principio de la reparación integral del daño. Les agradezco mucho y los felicito por haber permanecido aquí hasta las 7:30 de la noche.